hablaremos del arte de la pintura en la China. La pintura china, como usted sabe, querido Gillespie, estuvo desde sus comienzos relacionada con la caligrafía. Es decir, que los pintores dibujaban letras. Y los poetas acostumbraban a adornar sus escritos con dibujos complementarios. Al parecer, primero nacía la estrofa y en torno a ella se dibujaba el cuadro. Al principio estos cuadros se realizaban únicamente con tinta negra. En el siglo XII el emperador Huizong hizo que la pintura formara parte de las pruebas de ingreso a la administración pública. Atención, que la pintura formara parte de las pruebas de ingreso a la administración pública. Está muy bien eso, ¿eh? A cada postulante se le recitaba una frase tomada de los clásicos o inventada por el propio emperador. Luego el postulante debía ilustrarla. A los jueces les importaba menos el parecido con los objetos reales que el carácter alegórico de los dibujos o pinturas. Muy bien. La traducción servil era despreciada. Muy bien. Y las oraciones de los exámenes admitían siempre más de un significado. En el año 1122, los aspirantes se encontraron con estos textos que hemos conseguido del rectorado. Primer texto. Había en los cascos de aquel caballo olor a flores destrozadas. ¿Eso había que dibujar? Eso había que dibujarlo. Segundo texto. Cada tarde el sol pasa más rápido frente a mi casa. Tercera. Ya que he sido el verano y el otoño, ya no seré la primavera. No está mal, ¿eh? Solo sabemos el resultado, cómo fue resuelto el primer enunciado. Un alumno pintó un enjambre de mariposas en torno a las patas de un caballo. Está muy bien, ¿eh? Y la frase era: ¿cómo era? Había en los cascos de aquel caballo olor a flores destrozadas. Está bien, ¿eh? Abejas hubiera sido también muy propio. En los libros aparece... También era el más fácil, ¿eh? El Sí, primer enunciado. Era el más fácil. Sí, sí. Los otros, yo que he sido el verano y el otoño, ya no seré la primavera. Lo primero que a uno se le ocurre es el retrato de un anciano, pero... En los anales aparecen innumerables ejemplos de las complejas relaciones que existían entre los pintores y los príncipes. Se cuenta que un emperador de los tiempos míticos ordenó a sus artistas pintar el mundo en tamaño natural. Bueno, esto es una tautología de difícil realización, ya que el mundo es grande, el mundo cambia, y el mundo contiene dentro de sí a los pintores y a la pintura. Otro emperador llamado Cao Qin ordenó a sus pintores que hicieran un fresco sobre el muro de su palacio. Terminada la ejecución, Cao Qin la encontró tan buena, tan perfecta y admirable, que hizo decapitar a los autores para que no hubiera otra obra semejante a esa en todo el imperio. Un poco drástico. Durante la dinastía Xia, el pintor Liang Jie se entretenía pintando en las alas de las mariposas el rostro de su bella hermana Wang Li. Luego dejaba que aquellos retratos voladores viajaran por todo el imperio. Una tarde, el legendario emperador Ta Yu, el perforador de cordilleras, así le llamaban, cazó una de aquellas mariposas, vio el rostro de Wang Li y se enamoró de ella. Inmediatamente mandó que un ejército recorriera las provincias para encontrar a aquella mujer. Se hicieron miles de copias de las alas de la mariposa que halló Tai Yu, pero Wang Li no aparecía. Para evitar castigos, los oficiales solían presentar ante el emperador numerosas jovencitas que se parecían lejanamente a la chica de las alas de la mariposa. El emperador se indignaba ante cada fracaso, pues no hay nada más enojoso que una dama que se parece mucho a la mujer que uno ama. Tai Yu empezó a ordenar la ejecución lisa y llana de los comisionados ineficaces, como así también de las jovencitas que no eran Wang Li. Pasaron los años y Tai Yu comprendió que los sueños suelen no cumplirse, aunque se trate de los sueños de un emperador.
contrajo la morbosidad intelectual de solazarse cuando algún suceso parecía comprobar tan amargo dictamen. Así, ante cada nueva jovencita, deseaba que no fuera la mujer esperada, porque había envejecido y se complacía más en tener razón que en ser dichoso. Por una tarde, unos capitanes le trajeron al pintor Liang Jie junto a su hermana, Wan Li. Y el emperador los creyó unos farsantes y ordenó su ejecución inmediata. Mucho tiempo después, Taiyu fingió creer en la autenticidad de una muchacha que ni siquiera había nacido cuando el emperador casó a la mariposa. Se casó con ella y declaró, mediante un bando oficial, que los sueños finalmente se cumplían. Pero no era. Los cronistas dicen que el bando fue derogado años más tarde. Otra historia fue la del cruel tirano Ling. El duque de Ling era un cruel tirano del estado de Qing que tenía la costumbre de cazar a sus súbditos como si fueran animales salvajes. Un día le agarró un entusiasmo súbito por las artes y convocó a su palacio a los mejores pintores de la región y los obligó a trabajar día y noche. Su intención era que las obras de aquellos artistas fueran las más perfectas de los estados chinos. Todos los días el duque Ling inspeccionaba las pinturas. Nunca las encontraba de su gusto. Se complacía en señalar a cada pintor la diferencia entre las ilustraciones y la realidad. ¿Por qué el ruiseñor parece más grande que el perro?, preguntaba con ironía. ¿Dónde has visto soles verdes? ¿Por qué no puedes pintar la lluvia con cada una de sus gotas? Ese mandarín jamás podrá entrar por la puerta de la pagoda que se divisa en el fondo. Muy frecuentemente los pintores pagaban su incompetencia con la vida. Finalmente hizo traer desde Chu al pintor y calígrafo Hui, que tenía un prodigioso dominio del pincel y el estilete. Sus obras reproducían la realidad de un modo tan fiel que muchas veces se confundían con ella. Las abejas solían acercarse a los jazmines que dibujaba Hui. También realizaba estupendos trabajos de escultura y orfebrería. Había construido una jaula de plata con 2 pájaros de oro en su interior, tan perfectos que los servidores del palacio les acercaban mijo para alimentarlos. Las frutas de cera engañaban a los mirlos más astutos. El tirano Ling, asombrado ante aquellas imitaciones, le ordenó que le hiciera un retrato. Hui, apartándose de las reglas tradicionales de la etiqueta y el dibujo, que recomendaban disimular las asimetrías del modelo, terminó la obra con la mayor exactitud. Parecía tan real que los cortesanos tomaron por costumbre hacer una reverencia al pasar frente al retrato. Todos dijeron que los dibujos de Hui formaban parte de la naturaleza y que cualquier intento de mejora en ellos sería una grave falta. Pero una tarde, el sabio consejero y ministro Chao Tung se atrevió a cuestionar seriamente esta clase de realismo. Dijo, en presencia del duque, que el arte debe diferenciarse de la realidad, ya que esas diferencias son precisamente las que producen placer a los espíritus sensibles. Es el artista y no la naturaleza la que decide el rumbo a seguir. Es el poeta y no la flor el que elige las palabras que serán para nosotros una rosa. El tirano Ling expulsó a Chao Tung de la corte, pero no pudo impedir que sus preceptos fueran seguidos por todos los artistas. A partir de entonces, Gillespie, para pintar una mariposa se pintaba una joven. Para aludir al tiempo se dibujaba un llanto. Para nombrar un diamante se hablaba de una estrella. Los historiadores del estado del Qing comprendieron aquellas lecciones, y cuando el tirano fue estrangulado por un pariente, escribieron que el arquero celeste había clavado una flecha en el retrato de Ling y que éste había muerto al instante. Y ahora mismo yo les cuento esta historia para decir que el cielo está oscuro y que nadie me ama. Eso es todo lo que teníamos que decir sobre los pintores.
en la China. ¿Le gustaron estas historias? Mucho. Sí. La verdad, sí. Bueno. Sobre todo el concepto ese de que el arte se tiene que diferenciar de la naturaleza y de la reproducción exacta de lo que quiere. Y que eso es justamente el arte, la distancia que hay entre la representación servil y el corazón del artista. ¿A quién quiere que dediquemos esto? Yo se lo dedicaría a aquellos que siguen los preceptos de Chautun, el expulsado sabio filósofo del reino del Qin. Hemos ido Sí, de esto no hay a música. la discoteca. No hay música de esto. En esta radio ya aprendieron No puede haber disco. la de esto. lengua poética, y la discoteca no es una discoteca, sino más bien un salón donde personas hablan y dicen cosas que se olvidan. Es decir, es lo contrario de una discoteca, que es un intento por preservar la voz. En la discoteca que hemos puesto ahora se hace un intento por perder las frases. Hay varios empleados de la radio que dicen frases destinadas al olvido. Tratan de que estas frases sean lo más banales posible para que nadie las recuerde. Y lo consigue, gran premio. Pero al lado está la verdadera discoteca, disfrazada, por supuesto, de taberna. Y así, entre panchos Amiga que encontró. y empanadas, me dieron un disco que tenía que ver con esto, y que es La Mariposa. Tiene que ver con aquella Con el mariposa dibujo. donde el pintor Liang pintó a su hermana, la bella Guantú. Esta mariposa también es muy bella y es un estilo que cantará para todos nosotros Carlos Gardel.